8:48, tiempo para el análisis con la tertulia que comienza ahora, tertulia viva, tertulia abierta, como siempre decimos, nosotros proponemos temas a los tertulianos, pero ellos, como libre pensadores que son, pueden introducir otros temas en cualquier momento además. Enrique Nieto, Pedro de los Santos, Pepe Ruiz, Juanjo Pellegrín, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la visita. Antes de nada, les pido que se lleven los auriculares a los oídos. Quiero que escuchen algo, a ver si lo identifican, a ver si identifican a la persona que interpreta esta pieza. Atención, los oyentes también, lógicamente, a ver si se imaginan quién es el intérprete. ¿Alguna idea de quién puede ser el guitarrista que interpreta esta pieza? Mark Knopfler, dice Pepe Ruiz. Mark Knopfler, que es un guitarrista genial. Se me ocurre, no lo sé. Yo he dicho ya uno. Venga, decir uno. Paco de Luciano. Paco de Luciano. Paco de Luciano. Guitarra eléctrica. Es eléctrica, Enrique Nieto, Pedro de los Santos, ¿alguna idea? No me atrevería. Juanjo Pellegrín, ¿quién puede ser? No sé, ahora mismo estoy totalmente fuera de coordenada con este tema. No. Pues no se lo van a creer, pero es Juanjo Pellegrín. El intérprete. Efectivamente. Juanjo Pellegrín. Efectivamente. ¿No saben ustedes que esa es otra de sus múltiples facetas? Y además hace de solista, por ejemplo, cuando actúa con la Orquesta Sinfónica de la región de Murcia, ¿no? Suena de maravilla, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy Es todo un honor para mí, de verdad que sí. Bueno, pues yo le comparo con uno de los grandes. Sí, no, desde luego. Con uno de los grandes de la, Qué maravilla, ¿eh? de la música. Sí que me sonaba tu cara, de otras cosas por el auditorio, yo voy mucho y sí, efectivamente es posible. Estoy también en una banda de Murcia que se llama El Sótano del Doctor, que sí es más o menos conocidí y hacemos cositas por aquí. Anoche tuve ocasión de escuchar a una guitarra sensacional. Puse en YouTube mi canción preferida de todos los tiempos. ¿Cuál es? El Partisano, bueno. de Leonard Cohen. No sé, la cantaba Leonard Cohen, no sé si la conocéis. Porque es una canción que yo la he utilizado en mi clase, cuando estaba en ejercicio de profesor. Esa canción, yo a los críos más jóvenes les he puesto mucha música. Bueno, yo enseño inglés y entonces les ponía mucha música que les gustaba y les servía para aprender como podía ser cualquier otro texto. Y entonces anoche estuve escuchando el Partisano en un concierto que dio Leonard Cohen en el 88 en San Sebastián. Y el acompañamiento de guitarra que lo acompaña, no pude buscar quién era, lo acompaña un español, alargando la canción, que la alarga casi 10 minutos más. Era espeluznante. Os la recomiendo y se la recomiendo a cualquiera. Está en YouTube, es en San Sebastián. Leonard Cohen en San Sebastián, el año 88. Esa guitarra es algo más de lo que he podido oír en toda mi vida con la guitarra. Y ahora me alegro mucho que haya alguien que toca la guitarra aquí, porque seguro que lo hará. Hay algunos solos de guitarra. Vamos a buscarlo, a ver si adivinamos quién andaba rasgando esa las cuerdas. Guitarra. En ese concierto. Vamos a introducirnos poco a poco en otros temas. Hemos empezado con la música. Por ejemplo, estudios sobre los jóvenes de la región. Lo han hecho investigadores de la Universidad de Murcia para el CES. El 38,4% de los jóvenes, de las personas de 18 a 34 años, dice que quiere trabajar por cuenta propia, ¿no? Creando su propia empresa. El 36,4% dice que quiere ser funcionario. El 24,8% se ve trabajando como asalariado en una empresa privada. Este informe proporciona más titulares, por ejemplo, la vivienda. La vivienda es el gran problema para los jóvenes, muchas dificultades para emanciparse. En el mercado laboral, 3 de cada 4 reconocen estar insatisfechos, aunque el salario dicen que es lo tercero en importancia para ellos, para aceptar un trabajo, que la conciliación y la estabilidad van antes, y 7 de cada 10 perciben que sus opiniones no las tienen en cuenta las administraciones públicas a la hora de tomar decisiones. ¿Qué reflexiones les invita a hacer este estudio del CES? Bueno, lo primero podría ser quizás lo que dicen los jóvenes, ¿no? Que prefieren más tiempo que salario. Ponen por encima del salario
poner lo que hoy se llama la conciliación de la vida personal, familiar, en definitiva, de los amigos. Para ellos tienen muchísima más importancia, claro. Los que ya tenemos unos cuantos años que hemos trabajado 14 horas diarias, que es lo que yo hacía en su momento, ¿no? Por la mañana como funcionario, por la tarde en el despacho, en fin, muchísimas horas. Hoy ya sería eso, es impensable, ¿no? Porque además no ocurre, no conozco a nadie que hoy en día, y sobre todo en mi círculo, hombre, no en mi círculo de edad, sino más jóvenes, que estén dispuestos a sacrificar parte de su vida personal y de estar con los amigos, con la familia, etcétera, etcétera, porque le cobrar 200 euros más, en absoluto. Y yo lo veo en el despacho también, ¿eh? Nosotros somos un despacho bastante grande y la gente allí en el despacho lo que quiere es disfrutar de días de permiso, de días de descanso, de utilizar los puentes. Cuando tienen que dar la talla y tienen que trabajar lo que tengan que trabajar, no hay problema ninguno, pero sobre todo les gusta que planifiquemos a lo largo del año los puentes, si es posible que se utilice el teletrabajo, que les da también muchísimas posibilidades, porque es coger un ordenador y se van a San Sebastián, ¿no? Y desde San Sebastián están trabajando, y en ese sentido a mí sí me gusta eso. ¿Qué queréis que os diga, no? En mi despacho yo creía que al principio iba a ser una hecatombe, ¿no? Que la gente se fuera para un lado, para otro y tal, y al final depende del tipo de profesión, ¿no? O trabajo que tenga, pero al final me da cuenta de que es muy productivo, el que el personal del despacho tenga determinados días que ellos muchas veces se señalan ellos mismos, ¿no? Se ponen de acuerdo con los compañeros. Pues a mí me parece, en ese sentido, en esa parte de ese estudio, me parece estupendo. ¿Más reflexiones? Bueno, se contaba aquí Pedro. que evidentemente la cultura del esfuerzo pues ha pasado a otro, Sí. a la historia, ¿no? De alguna forma, ¿no? Bueno, a mí por una parte ya estos datos se vienen reflejando. Yo felicito al CES por este estudio. Se venían reflejando. Yo también conozco un informe que hizo Abanca el año pasado, iba en la misma sintonía, ¿no? Es positivo que bueno que los jóvenes pues quieran ser emprendedores, pero claro, yo ahí veo una situación un poco rara. Sabemos que los niños pequeños pues quieren ser de pequeños pues el Mbappé, el Lamine Yamal, el Carlos Alcaraz. ¿Y qué pasa con los jóvenes, con esa cultura de esfuerzo que se hablaba ahora y con menos ganas? Pues en principio dice, bueno, sí, queremos ser emprendedores, queremos ser empresarios, porque claro, un empresario tiene a priori esa dicotomía espacio-tiempo a su disposición, ¿no? A no ser que esté asalariado, que evidentemente las condiciones pueden ser diferentes, ¿no? Pero claro, luego a mí el informe me ha parecido estupendo, el estudio, porque además da, pues yo creo, Luis, para muchas tertulias, no para Sí. esta, de muchos de los temas que habla. Luego, por otra parte, hay casi un 90% que comenta que, bueno, que ese emprendimiento que hiciera iría al fracaso. O sea, que evidentemente sabemos que las ayudas a empresas y demás pues no son digamos, las mejores en esta región, y yo diría que en nuestro país de cara al emprendedor, ¿no? Y luego también hay otras cosas que también pues me llaman la atención, como digo, daría para mucho este informe, como es el tema de la vivienda, como es el tema que cada vez ya estamos casi en los 32 años cuando la mujer tiene pues su primer hijo. Y luego otro tema también muy interesante a destacar, hablamos en una tertulia pues hace unas semanas del tema de la salud mental. O sea que hay un 27% de jóvenes que ellos mismos ya declaran en esta encuesta que han tenido o tienen problemas de salud mental. Estamos hablando de 1 de cada 4 que bueno que generan tema, y como digo, ya se habló en su momento, pues bueno, de suicidio, de situaciones, dado que evidentemente pues el joven no está en una situación pues realmente normal por temas como vivienda, que no tiene accesibilidad, por muchas circunstancias. O sea, es un estudio realmente pues para hacer pensar, y que yo pienso que da para mucho. Enrique. Bueno, indudablemente esto ha cambiado. El tema está, ¿ha cambiado para bien o ha cambiado para mal? Hay cosas, o sea, nosotros, nuestra generación, bueno, yo creo que soy el mayor de aquí, pero nuestra generación fue una generación en la que no existían las horas de trabajo. O sea, trabajábamos, no sé, supongo que Juan Pedro, tu padre o tu abuelo, alguien que tal, lo habrás visto como hemos estado nosotros dando. Yo, que era profesor, pues daba clases yo llegaba a dar clases
por la mañana para ingenieros de Bazán en la Cámara de Comercio de Cartagena, a continuación en un colegio privado. Por la tarde volvía al colegio privado y por la noche acababa dando clases a empresarios de los comercios de Cartagena. Y llegaba a mi casa a las 10 de la noche a ayudarle a mi mujer a bañar niños para poder tal. En fin, ese tipo de vida que era tan típico nuestro, Pepe, tú te estás más cercano a mí, ese tipo de vida de absoluto trabajo y tal, entiendo que los jóvenes lo rechazan. Y me parece de una lógica aplastante, porque no es vida. Es lo que se supone vida personal, estaba circunscrita a los fines de semana, y teniendo en cuenta que yo, cuando empecé a trabajar, los sábados también teníamos clase. Sí, O sea, que también también teníamos que ir sábados. al instituto, Sí. entonces al colegio. Entonces, con esto quiero decir que yo encuentro sabia la actitud de los jóvenes que pretenden conseguir tiempo para ellos, e incluso sacrificando la economía, sacrificando, o sea, vivir con menos dinero, con menos ese afán de nuestra generación de ir a más, de conseguir ir a más económicamente, tan típica de nuestra tal, comprarnos una casa y luego si podíamos comprarnos otra mejor a los 10 años, pues a la otra mejor. Tener muebles bonitos, comprarte un cuadro en una exposición. Es decir, todo ese proceso de adquisición de bienes, de lo material a través del trabajo, ellos lo ponen en un segundo lugar. El segundo tema es que me preocupa muchísimo lo de la salud mental. Eso sí que me preocupa. Eso realmente nosotros, los hipertrabajadores, los que estábamos todo el día, quizás no teníamos tiempo para pensar si realmente estábamos más o menos deprimidos o más o menos mal. No teníamos tiempo. Pero me preocupa muchísimo que se reconozca, que ellos reconozcan que tienen un problema de salud mental, porque es un problema muy gordo. 1 de cada 4 es un problema muy gordo. Es un problema tremendo que se encuentren desmotivados, tal. Y me parece que ahí, no voy a entrar en este tema, pero me parece que ahí tienen que ver mucho las redes sociales y todo el mundo digital. Juanjo Pellegrín, el más joven de la mesa. Bueno, a ver, yo creo que aquí estamos asistiendo, por un lado, a un cambio de paradigma en cuanto a los usos sociales y culturales, que eso pues va... Hay generaciones que son más continuistas que otras, ¿no? La anterior generación, yo pienso en mi padre me inculcó desde muy pequeño la cultura del esfuerzo, el conseguir una independencia económica, el que esa independencia económica con el esfuerzo al mismo tiempo te dignificaba esa dignidad del trabajo. Que habéis comentado lo de Bazán, mi tío, trabajador de Bazán, después del trabajo, clases de formación, más trabajo. Eso le permitió a esa generación, en otro contexto, hay que subrayarlo, acceder efectivamente a una vivienda, a un vehículo, a que el país se moviera de otra manera. De otra manera. Como decía Gloria Fuertes, cualquier tiempo pasado fue anterior, y ahora lo que yo veo, me gusta este estudio, le encuentro bastante atractivo en el sentido de que parece que se había corrido esta corriente de que todos los jóvenes querían ser funcionarios. Eso no es cierto, los jóvenes también quieren emprender. Lo que yo me pregunto es, el querer ser autónomo, el querer emprender, ¿va de la mano del titánico esfuerzo que tiene que hacer un autónomo novel para hacerse sitio en el mercado? Estando el tejido comercial actualmente en la región como está, y en España en mayor o menor medida por extensión, o es por el tema del tiempo libre y la conciliación, porque cuando uno tiene hijos o tiene otro tipo de retos profesionales, esto de la conciliación vamos a cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Compacto con mis compañeros esta preocupación por la salud mental. Pena me daría que ese tiempo libre, ¿no? que al que le ven tanto atractivo, pues sea pues para estar con, bueno, en el caso de mi teléfono ya veis lo que es, ¿no? Pero pues con los teléfonos, Nokia? sí, con el de trabajo, pues con el teléfono o viendo esto del scrolling, ¿no? Don Luis, que dicen ahora de que están viendo continuamente contenidos que se consumen en un par de segundos. Es que claro, el paradigma ha cambiado tanto que lo que estamos un poquito en medio y de alguna manera somos continuistas o en algunos aspectos también podemos compartir con las nuevas generaciones pues determinados conceptos, paramos un poco el carro, ¿no? Porque cuando tú dices, pero este tiempo libre que yo voy a tener,
Es un tiempo de calidad, va a ser un tiempo para ir al auditorio, va a ser un tiempo para ver a mi abuela, va a ser un tiempo para ir a ver a la familia, va a ser un tiempo... Entonces, yo aquí siempre llego al punto, me acuerdo del profesor Miguel Ancho Bastos, que es todo un referente dentro de las corrientes liberales en España. Por un lado, siempre ha estado con la misma monserga, ¿no? Que esto es algo que se ha hecho siempre, capitalismo, ahorro y trabajo duro, ¿no? Y por otro lado, desde los pensadores de izquierda, de los que más me gustaban a mí, como cuando Gustavo Bueno en su primera etapa, que te decían trabajo, familia, orden, continuidad. Porque se veía una visión ciertamente genetista de lo que uno le aportaba a la familia. Y siempre hemos honrado a los que nos han antecedido por los trabajadores que han sido, por los honrados que han sido, cómo han sabido sacar una familia adelante. Estas son las dudas que tengo yo un poco ahora ad futuro, porque dices, bueno, esto de que sean autónomos para conciliar está muy bien, pero ¿saben realmente lo que significa ser autónomo? Yo cuando empecé en la abogacía hace ya bastante tiempo, joven, inexperto, sin muchos recursos, yo no tenía horario. Hasta hace muy poquito no he podido conciliar mínimamente. Y hay días que no se puede conciliar. Y no me siento más trabajador. No voy tampoco con un orgullo aquí obrero, con una conciencia de clase. Es que yo trabajo muchísimo. No, es que la vida es así. Y en función de nuestro avance por ella, de nuestro transcurso, a no ser que uno esté totalmente individualizado, pues te pone diferentes situaciones, ¿no? Ser autónomo, desde luego, es terrible, ¿eh? Sobre todo, como tú bien dices, cuando empiezas, pues que tienes que trabajar. Hombre, yo tengo una cosa muy clara, sin perjuicio de que tienes que tener tiempo. Yo lo veo en mis hijos también, ¿no? Van con los niños para arriba, bueno, es algo tremendo, ¿no, Enrique? Pues los hijos, ya vemos la diferencia que hay con nuestra generación. Pero hay una cosa muy clara, si no hay un trabajo, o sea, si no hay una formación continua, si no hay un esfuerzo, no vas a llegar a ningún sitio y te vas a quedar... Así por desgracia, te vas a quedar con ese salario social, que es lo que viene, porque al final aquí viene un salario social, no nos engañemos. Viene un salario social donde entrarán 1.125 ese esfuerzo de las anteriores generaciones es lo que ha hecho, pues bueno, salir esa España de los 600 y las alpargatas a la España que nos encontramos en el año 2000, y no solamente en Europa, porque el conformismo que se observa ahora yo creo que nos lleva a la pobreza de alguna forma, y lo estamos viendo de alguna forma a un salario Europa. social. Ya nos conformamos, ya con la gente joven, con los 1.300, los 1.400 euros, esos 15.000 euros y tal, y ese conformismo lleva a un empobrecimiento del país. Y me tomo una cerveza en la Plaza de las Flores, pero si tú ves lo que están tomando son unas patatas fritas, una aceituna. Sí. Pero bueno, lo importante es estar en la Plaza de las Flores, que te vea todo el mundo, disfrutar de tiempo. Pero que es un escaparate, nos tenemos que hacer una foto para enseñar a la gente lo bien que nos va, lo bien que nos va con nuestra pareja, o que estamos... Pero no nos engañemos que la situación... vamos a ver... Voy a poner un ejemplo actual. Los médicos. Que tú hablabas hace un momento. El otro día hablaba con un médico, le pregunté por qué estaban haciendo estas huelgas, estas salidas que están haciendo y tal. Y entonces me dijo, era un oncólogo. Estábamos en su consulta, charlando, y entonces le pregunté eso. Y me dijo, gano 1.300 euros de sueldo base. Un médico, después de, sabéis que es una carrera prolongada, ¿no? O sea, que no es una carrera como las demás de 4 años, sino que se extiende casi hasta 7 con los 1.000 y tal. Bien, el sueldo base 1.300 euros ya pasando consulta. Y me enseñó el papel de la consulta que estaba pasando. Tenía 30 citas esa mañana. Bien. Para poder ganar más están las guardias y los extras. Entonces me dijo, yo hoy he empezado a las 8, tengo aquí hasta las 3. Como faltamos médicos, me ponen a veces, y me lo enseñó, a la misma hora, 4 citas. Entonces los pacientes que están esperando tienen que esperar a veces 1 hora y tal, eso es la hora fijada, porque es que le han puesto 4 citas a las 12 al médico. Y luego a las 3 terminaba, me dijo, y empezaba la guardia. La guardia en una planta de oncología. Quiero decir que tampoco estaba jugando con los críos en la planta cuarta. Y hasta las 8 de la mañana. Y no tiene más opción que esa para poder
ganar el dinero suficiente para ir hacia adelante, porque con el sueldo base no hace nada. Entonces, toda esa base de guardias y de extras, ¿cómo consiguen llegar a un sueldo que les permite una vida tal? Más luego los que también están enganchados en cosas fuera del hospital, Claro. como sabéis, en hospitales privados, trabajando, operando, lo que sea. Entonces, a esa gente, esto que estamos hablando del tiempo para ellos, del tiempo necesario para sus vidas personales y tal, lo tienen bastante tiznado, porque luego tienen esos días de descanso que tienen después de esos esfuerzos, tienen un par de días libres, pero han de dedicar por lo menos uno completo a descansar de ese esfuerzo que hacen tan tremendo. Y entonces les queda el otro ahí para regar las plantas y echarle de comer a los pájaros. Entonces, quiero decir que entiendo la situación y cómo la rechazan la gente joven, cómo rechaza esa entrega que hemos tenido nosotros, que nos venía de nacimiento. Porque mi padre trabajaba 16 horas diarias. Eso las horas. De mis padres, 16 horas diarias, porque hacían los 2 turnos de trabajo de 8 horas. Pero al mismo tiempo la sociedad empuja a muchos jóvenes a tener que buscar distintos trabajos para acumular un Sí, el hedonismo salario. también. Estamos hablando de los médicos, el sobreesfuerzo que se les pide a los médicos para poder ganar lo suficiente, A los me parece jueces. una auténtica barbaridad. A los jueces que dice, bueno, mucha gente piensa que el funcionariado de justicia, ¿no?, especialmente el funcionario superior, pues a las 2:30, 3 se va a su casa y se ha terminado. Cuando un juez te dice, mira, llevo este partido judicial, llevo la carga que lleva el juzgado, más ahora con la 1/2025 que nos está poniendo las cosas bastante complicadas, pero es que tengo 350 sentencias y piezas separadas que resolver. Y se llevan expedientes a casa. Claro, claro. Sí. Claro, Entonces, los he visto en su casa trabajando. esto que hace, ¿qué es lo que hace? Que al final el perjudicado, o sea, aquí a mí hay una cosa que me preocupa, se ve que esta mañana me he levantado socialdemócrata. Vamos a ver. Muchas veces el ciudadano se queja de la delación que hay en los servicios públicos y el argumento que todos en algún momento hemos cogido como un consuelo ahí, como una piedra a la que asir, ¿no? ¿Sabes? Para esto pago yo impuestos, ¿no? Para esto, para que... Vamos a ver, la carga de trabajo que puede llevar determinado funcionariado, los médicos, los magistrados, letrados de la Administración de Justicia y tantos otros, vamos a poner aquí a enumerar a todos, un operador nuclear, por ejemplo, es una consecuencia multifactorial. Y es un problema que es muy complejo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto choca frontalmente, esto que estamos hablando, esta cultura del esfuerzo, choca frontalmente con unos hábitos sociales que nos hemos traído, y esto es una licencia que me tomo y permitirme la expresión, a base de exportar la basura cultural de Estados Unidos, ¿vale? Hemos cogido este enganche de la juventud de la inmediatez, absolutamente en todo, del tener algo ya, aunque sea de cualquier manera, el valorar que el servicio te lo presten a la mayor inmediatez, y eso se da la mano con algo muy español que es el vuelva usted mañana. Manuel José de Larra, un grande. Y es ciertamente algo que, como siempre, tiene sus visos de picaresca en todo esto, ¿no? Pero se nos está olvidando que hay muchísimos determinados factores de la producción en todos los trabajos que ni tienen recursos, ¿de acuerdo?, ni tienen presupuesto, y tampoco se conoce muy bien ese trabajo, que es lo peor de todo. Porque hay muchísima gente. Yo ahí me sorprende cuando estoy con mi mujer y vemos algunos comentarios en redes sociales, siempre hay un porcentaje de población que son odiadores profesionales, ¿no? Y en el caso que ha comentado nuestro compañero, hablando de los médicos, salía una médico en un reel de estos de Instagram comentando cómo sus guardias no le cotizaban para su pensión futura la carga de trabajo que tenía. Y hacía una pregunta abierta que yo me acosté un poco reflexionando sobre ese tema, porque dijo, ¿a ustedes les gustaría que un cardiólogo les operase en una operación a corazón abierto después de una guardia de 24 horas? Lanzaba esa pregunta, que un traumatólogo, que un internista que tiene un trabajo muy complicado de diagnosis profunda, diagnosis especializada, le gustaría que les atendiese después de una guardia, de una carga de trabajo de 24 horas.
Lo dejaba ahí en el aire. Claro, eso tiene una respuesta también. ¿Por qué demandamos unos servicios públicos? Por el esfuerzo fiscal que estamos haciendo todos, cada uno en la medida que le corresponde. Y es que ese esfuerzo fiscal no se corresponde con los servicios que presta la Administración. ¿Por qué? Pues hombre, muy sencillo. Hay 1.000 euros y resulta que esos 1.000 euros, de esos 1.000 euros se dedican a lo que es la Administración como tal, pues no sé, 300. El resto, si tú coges, como tú lees el boletín, ya no lo leemos, ¿no? Ya no llegan las noticias. Pero cuando lees un boletín oficial del Estado, ves dónde van el dinero del Estado, y aquí no voy a ponerlo de manifiesto, y te echas las manos a la cabeza. Y dices, ¿de verdad estoy haciendo yo este esfuerzo? Y en detrimento de los servicios públicos, porque además luego hay también una conformidad de la gente hoy en día, sobre todo de la gente joven. Por eso tiene 2 o 3 trabajos, ¿no? Porque prefiere disfrutar de tiempo, hacer menos esfuerzo, disfrutar de tiempo. Y eso a qué nos está llevando a un empobrecimiento general. Desidia. Un empobrecimiento general. Por eso cuando, desde este gobierno y desde el anterior, y del anterior, y del próximo, cuando dicen, es que tenemos, no voy a decir cifras porque es terrible, que están cobrando el ingreso mínimo vital. Digo, vaya fracaso de la sociedad. Si tenemos que acudir al ingreso mínimo vital para que Pepe Ruiz pueda vivir, malo. Eso es el fracaso total y absoluto de una sociedad. Y eso es lo que buscamos la gente, ¿no? Eso la mayoría queremos que nos subvencionen, que nos den de todo, absolutamente gratis. Y eso se tiene que acabar, porque ese Estado, o le damos la vuelta un poquito a esto, o vayamos, y Enrique, iremos al salario mínimo social, donde aquí los robots van a trabajar, las máquinas van a trabajar, y tú vas a tener 1.200 euros y comerte patatas fritas con una cerveza, un quinto, una caña, no vas a poder pagártela. Esa filosofía, como tú sabes, la que estás exponiendo es la típica americana. Sí. La del esfuerzo. Es lo que está pasando. Bueno, vamos a ver. Yo lo que creo... Tú eso no lo tienes en tu familia, ¿sabes por qué? Porque te han salido unos hijos estupendos, excelentes, bueno, porque nos conocemos, pero conozco... y que trabajan como negros, no sé. Y gracias a su esfuerzo... Mis hijos, en este caso, ellos han tenido suerte, se han desarrollado y se lo han currado. Bueno, y la educación que hayan recibido, los valores que tú les hayas transmitido. Sí, pero mira, yo tengo amigos que tienen hijos que no están dispuestos a heredar esos valores que nosotros hemos tenido. Entonces, lo que pasa es que la sociedad que tenemos aquí es mucho más fraterna, por ejemplo, que la americana, que es la que tú estabas planteando, sí, Pepe. Sí. Entonces, la sociedad americana deja caer hasta la indigencia a la gente que no es capaz de por sí misma salir adelante. Y además se les reprocha, ¿no?, a los americanos que están pidiendo limosna en la calle o los sin techo, que los hay a miles, a millones. Se le dice, o sea, todo el mundo piensa de ellos, que es que no han sido capaces, como yo, de salir adelante y que la culpa es de ellos. Bien, las culpas pueden ser de muchísimas otras cosas. Por ejemplo, el otro día leía que hay barrios de Nueva York con unos índices de sanidad más o menos parecidos a los de algunos países de Centroáfrica. No quiero, decían los países, pero no quiero ponerlo. Es decir, la misma, más sida, más enfermedades infecciosas, sarna, tal. Me estoy refiriendo en Nueva York, ¿eh? No estoy hablando de Oregón, estoy hablando de Nueva York. Los zombies del fentanilo y todo esto que estamos viendo. Esto es. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se crean esos focos de pobreza absoluta, con la gente por la calle medio muerta? Pues acuden la sanidad pública. Ya sabéis que en Estados Unidos no existe materialmente. Allí llega uno enfermo y si no tiene dinero para pagar, se tiene que morir por narices. O sea, entonces esa sociedad esa sociedad tan despreciativa del Estado contra la gente, es decir, considerando al personal no apto para ser americano, de verdad, y entonces cuyo caso que le vayan dando, yo esa sociedad no la quiero para tampoco, España. Cuidado. Yo prefiero que de mis impuestos a esas personas que, fíjate, me pongo en el caso más americano, que no han sido ellos capaces con sus esfuerzos de ganarse la vida,
porque no han sido capaces, por lo que quiera. Yo vivo mucho más tranquilo si les dan un ingreso mínimo vital todos los meses que si los veo en la cola de la comida que dan en Cáritas, sí. o en Jesús Abandonado. Es decir, que yo prefiero 1000 veces, para mí como ciudadano, yo vivo mucho más tranquilo pensando que hay alguien que se ocupa con mi dinero de que no se llegue a esos extremos que se llega en Estados Unidos. Te lo pongo por ejemplo, porque es un ejemplo muy significativo, que todos además estamos de acuerdo en que es así, es decir, que nadie va a discutir que en Estados Unidos el desprecio al pobre es absoluto. Entonces, prefiero que mis impuestos lleguen a gente para ayudarle por lo menos a comer todos los días. Son las 9:19. Como pueden apreciar, está fluyendo sola la tertulia de Onda Regional de Murcia. Un par de cositas. Hablaba al principio Enrique Nieto de un concierto de Leonard Cohen en San Sebastián. ¿Fue en el año 88? Creo recordar que sí. ¿En el velódromo de Anoeta? Puede ser. Pues el guitarrista principal era Bob Metzer, Sí, uno de señor. los músicos más fieles y veteranos de Cohen. Ese fue el guitarrista. Fenómeno. Qué bien. Participó en The Partisan, en la canción. Pues puedo aseguraros que el principio y el final, que lo hace el consolo de guitarra, Es maravilloso. es maravilloso. Muy bueno. Maravilloso. Nos lo pondremos en YouTube para disfrutarlo. Y otra cosa, me gustaría conocer su respuesta a la pregunta de si creen que Pedro Sánchez adelantará las elecciones generales. ¿Por qué? Porque en la tertulia de ayer lo pregunté y José Luis Romero aventuró que en 5 o 6 meses estamos votando. María Bolarín dijo que sí, que habrá adelanto electoral. Paco Valdés se inclinó por el no. Y él cree que Sánchez no adelantará las generales. Vaya, e Isabel Zúñiga dijo que no lo sabía, que con Sánchez puede pasar cualquier cosa. ¿Qué les pongo en la porra? A ver, Pepe Ruiz. Pues mira, yo lo tengo muy claro. Va a depender de doña Begoña, en este caso del juez, según salga, o ese jurado popular, ¿no? Que parece ser que finalmente es el que va a juzgar a esta señora, ¿no? Y finalmente pues saldrá lo que tenga que salir. O sea, que dependerá Pues, de los avances judiciales. Yo estoy convencido de que de los avances judiciales... Hombre, vamos a ver, claro, si por lo que sea condenar a esta señora, está claro que este señor se tiene que ir, ¿no? Digo yo, vamos, es que la lógica te dice eso. ¿Cómo vas a tener tú a tu compañera y por qué eso ha ocurrido? Que está por ver, cuidado, yo no estoy acusando a nadie, simplemente pues hay una causa abierta, ahí está, y finalmente pues el jurado popular dirá, pues este culpable o es inocente. Si la declaran culpable, si la declaran culpable, aunque tenga posibilidad de recurrir, etcétera, etcétera, pues lo que está claro es que por dignidad, Vale, tendrá que dimitir. De todos modos, quiero recordarte que ayer el fiscal dijo que esta instrucción está siendo absolutamente absurda Sí. y que no existe ninguna base para ella. Te ha pedido el De archivo de todas la maneras, causa. sí, de todas maneras, Y las defensas, ¿no? Enrique, Han vuelto a pedirlo. de todas Enrique, maneras, Enrique, perdona, para responder a la pregunta de Luis, eso, venga. para responder a la pregunta de rechazo. Luis, A ver, ¿De quién depende fiscal? ¿habrá adelanto electoral o no? es mi deseo. Yo estoy absolutamente convencido de que aquí hacen falta unas elecciones. Estamos llegando, el estado de polarización en el que estamos y de absurdos que se mueven por el mundo, necesita esto, aquí necesitamos sensatez, necesitamos que algo se ponga tranquilo, sensato y que veamos en los políticos un desarrollo normal de una democracia con unos en la oposición y otros en tal, pero no esta situación en la que estamos empezando a dudar de instrucciones de jueces, por lo menos yo lo dudo, yo junto con el fiscal dudo que esta instrucción, porque aquí está un abogado que lo puede saber mejor que yo, pero yo esta cosa de la búsqueda del delito a través de empezar por una cosa y seguir buscando a ver si encuentro por aquí, mira, aquí me encontré una factura, aquí me he encontrado esta noticia de periódico, con esto puedo tirar para adelante, con tal. Me parece una forma de instruir, por lo menos los amigos jueces que tengo y que hemos charlado cenando, nunca ellos han hablado de estas cosas despectivamente, diciendo que no se podía hacer. Me parece que le llamáis
prospectiva, ¿no? O algo así. Sí, ¿no? podría entenderse así. Entonces, todo este ambiente me tiene harto y creo que unas buenas elecciones venían bien, que cada uno ya de una vez votara y se viera si realmente la gente está dispuesta a que Vox dé ese adelanto o lo dice de palabrica cuando le hacen una encuesta. Yo quiero ver los resultados electorales y asumir lo que haya y seguir viniendo aquí o escribiendo en el periódico sobre política, pero no las cosas que estoy escribiendo ahora mismo, que me parecen, o sea, que me resultan muy incómodas. La situación política actual me resulta muy incómoda y me gustaría muchísimo que hubiera unas elecciones. Pedro de los Santos. No, yo creo que hasta la primavera del 27 no habrá elecciones. Y un breve apunte sobre lo que se comentaba aquí del tema de Begoña. Yo creo que lo tiene mal Begoña si va a jurado popular. Y me explico rápidamente. Yo al jurado popular pues tengo mis serias dudas. A mí realmente no me gusta, no soy, pero vamos, yo creo que fue un invento pues americano de siempre, de los países anglosajones, en el Reino Unido, porque aquí en Europa yo creo, aquí está el yo creo que solamente en Francia, en España y Reino Unido donde aparece el jurado popular. Entonces, vamos, yo no vería a un señor si tienen que operarlo o no operarlo, que haya 9 ciudadanos los que decidan si se opera o no se opera. Ese jurado popular, que sería un jurado de jueces, con 9 jueces, pues podría ser interesante un nuevo abogado, pero con 9 personas independientes o que decidieran, pues 9 ciudadanos, si un puente hay que restaurarlo o no restaurarlo y que no intervengan ingenieros de caminos en ese caso. Y claro, un jurado popular tiene la historia de todavía en una persona anónima, pues todavía puede ver las cosas pues de una forma independiente, pero si ese jurado popular se eligen a 9 personas en la Comunidad de Madrid, con 7 que voten a favor y 7, tal como está la Comunidad de Madrid, de votos con PP y Vox, yo estoy seguro que condenan directamente a Begoña, lo tengo claro. Juanjo Pellegrín. Bueno, hay varias cosas aquí y es complicado hacer una apropiada síntesis. Entonces voy a empezar un poco respondiendo a la pregunta que nos ha formulado Luis. Yo considero que quizá el adelantamiento electoral podría ir de la mano de un tema que no hemos comentado, y es que ayer salió la noticia un tanto velada de que una de las auditorías externas de las que precisamente se vanagloriaba nuestro presidente ha decidido apartarse, ya que no puede garantizar que no haya financiación irregular en el PSOE, y ha decidido apartarse, recoge velas y se desliga de esta auditoría externa. Yo creo que pesaría más que una condena a Begoña, que podría defenderse por parte de los medios afines al PSOE, la televisión pública actual, por ejemplo, podría llegar a defenderse echándole la culpa al Poder Judicial, a este Poder Judicial mediatizado por la derecha y todo esto. La financiación irregular del PSOE sí que podría pesar más y podría decantar la balanza hacia un adelanto electoral, precisamente porque podría favorecer una moción de censura, podría favorecer una unión de las izquierdas, como se dice ahora, es una expresión ridícula, pero se dice ahora a la izquierda del PSOE, ¿no? Y bueno, creo que quizá podría depender más de ese tema que de una posible pues ya condena formal a Begoña Gómez. No las tengo todas conmigo con esto del adelanto electoral. Creo que Sánchez es resiliente, es resistente y además es un experto. Y curiosamente la izquierda de este país tiene una cosa que es muy buena y la derecha debería admirarla y valorarla. Y es que tiene una capacidad de movilización apabullante. Y la derecha jamás supo hacer eso, nunca. En otros países de Europa sí. La democracia cristiana, que es una bandera que yo saco de vez en cuando, soy un huérfano político total con este tema, pues en Alemania, en otros países, Centro Europa, países nórdicos, pero aquí en España la movilización de la que es capaz de llegar a la izquierda, a los jóvenes, a la calle, es algo que la derecha ni puede soñar. Y creo que tiene una posibilidad de defensa y de parapeto bastante grandes este presidente, este gobierno en el que estamos. Por otro lado, voy a pasar someramente, me voy a las declaraciones que hizo el juez Bermúdez en el Espejo Público la semana anterior sobre el tema del Poder Judicial y el juez Peinado, esta instrucción de la que se está hablando mucho quizá en términos muy periodísticos. A ver, el juez Peinado es un juez de instrucción, es un magistrado de instrucción. El magistrado de instrucción, la figura del juez de instrucción es la figura más plenipotenciaria en cuanto a las facultades de indagación de prueba, de medios probatorios de oficio y de actuaciones tanto dentro como fuera de la sede judicial.
es la figura más plenipotenciaria de todo nuestro ordenamiento jurídico. La capacidad de investigación de un juez de instrucción y sus prerrogativas y sus prebendas va más allá de cualquier juez de primera instancia, cualquier juez del contencioso administrativo, cualquier juez de lo social. Es una figura que precisamente es una figura que además es joven. Tenemos que irnos a Tomás y Valiente, en paz descanse, asesinado por ETA, cuando se incardina el procedimiento penal en 2 fases, en 2 órganos judiciales, el órgano instructor y el órgano juzgador. Dicho esto, todas las actuaciones que está llevando el juez Peinado están avaladas por la ley, están avaladas por el ordenamiento. Otra cosa es que puedan resultar atípicas porque no sean usuales, como es citar un sábado. No obstante, la habilitación de días inhábiles es una cosa muy sencilla, simplemente vía providencia del juez se habilita un día inhábil. Pero todo lo que está haciendo, todas estas facultades que le estamos viendo desplegar, están dentro de la configuración que le otorga tanto el Poder Judicial como la ley de enjuiciamiento al juez Peinado. Otra cosa es que no nos gusten, otra cosa es que las consideremos desproporcionadas, heterodoxas quizá. Y ahí hay varios magistrados que se han pronunciado, tanto a favor como en contra. Uno de los que se ha manifestado, no a favor, sino con respeto a la instrucción, es el juez Bermúdez, el juez que estuvo a cargo del sumario del 11M, ¿no? Un juez, por cierto, en su día muy vilipendiado por nuestra derecha, muy vilipendiado. Y el otro día habló diciendo, dejen ustedes ya al Poder Judicial actuar con libertad. Es decir, a mí puede que no me guste cómo se está llevando el procedimiento de Begoña Gómez por una sencilla razón, es que a mí no me gusta la institución del jurado. Novedad que introdujo el ministro Bello, en paz descanse también, y que efectivamente pertenece mucho más al ámbito del derecho anglosajón. Yo considero que un juicio debe ser realizado y llevado a cabo por técnicos superiores en derecho. Está claro. Jurado popular, yo no le veo las suficientes garantías como para no dejar llevarse en último momento por el apasionamiento, de acuerdo, y el ruido que hagan los medios. Claro, más en un tema político como este. Pero no sí que, y termino esta cuestión, creo que debemos dejar al Poder Judicial obrar. Hay un sistema de recursos y además, en caso de que este juez pudiera estar infiriendo en cualquier delito, en cualquier actividad que no esté dentro de sus competencias, también hay una serie de mecanismos para que este juez declare y veamos si se ha hecho las cosas ajustadas a derecho. Y además para emitir un veredicto en relación con presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, intrusismo profesional y apropiación indebida. No sé hasta qué punto ciudadanos comunes, ciudadanos que no son versados en derecho, pueden tomar una decisión sobre cuestiones como esta, ¿no? Esto que el juez, y perdonad que saca el paso, pero es importante esto porque no lo han comentado en ningún medio, el juez le manda al jurado, ley 5/95, a partir del artículo 10 y 12 en adelante, el juez manda al jurado, antes de deliberar, un auto que se llama auto de hechos justiciables. En ese auto no entra en culpabilidad. Entra en decir, han sido estos hechos y la responsabilidad del acusado podría extenderse en relación a estos hechos de esta manera. Ustedes decidan sobre esto. Mira, que no es que los metan en una sala y ustedes conversen entre sí. Puedo dar fe de un juicio conjurado en Murcia, el de la parricida de Santomera, ¿recordáis? Aquella mujer que mató a los hijos. Disparate. Mi periódico me pidió que escribiera una crónica diaria de ese juicio. El único que he hecho en mi vida de crónica judicial, y cuando acabé prometí que nunca más lo volveré a hacer. Bien, ese jurado, yo me gustaría que lo hubieses visto, el sufrimiento tremendo que sintió ese jurado todo el tiempo del juicio. De hecho, uno de los momentos fue una señora que de pronto empezó a llorar con un ataque de ansiedad y de histerismo, una de las señoras del jurado, que hubo que parar el juicio y tal porque le habían enseñado una foto de cómo encontraron a los críos. Claro, tenían que verla porque la jueza dijo, por favor, pánsesela al jurado para que la vea. Y la mujer cuando la vio se descompuso, pero se descompuso medio jurado. Y todo el jurado estuvo completamente impresionado por lo que estaba allí. Yo creo que ese juicio era para gente más profesional de los juicios, para vosotros abogados, para abogados defensores, forense, para forense, pero no para un
a un grupo de personas de distintas edades que los habían metido allí y que estaban absolutamente conmovidos. Es decir, porque en aquel juicio la persona que estaba menos conmovida de todos los que estábamos allí era la señora que había matado a los hijos. Con lo cual ya no solo podemos cuestionar la idoneidad del tribunal, del jurado, para los casos relativos a Begoña Gómez, sino en general. La propia idoneidad de la existencia de la institución del jurado. Malversación en lo cual tiene sentido. Bueno, quizás en malversación, yo no sé, pero lo que está claro es que cuando hay componentes sentimentales o incluso políticos, aquí las creencias políticas, juzgar a la mujer del presidente del gobierno socialista, yo creo que para la gente es un condicionante para no van a ser imparciales de ninguna manera. ¿Verdad? Claro. Me alegro de que lo digas, porque es exactamente lo que pienso. De Vox en Madrid que vaya al jurado, ¿qué va a decir? ¿No os acordáis de la grandísima película 12 hombres sin piedad? Hombre, es para que la veamos por lo menos una vez al año. Obra maestra. Hay momentos en los que no cabe la imparcialidad. La imparcialidad debe tenerla un juez, la debe tener un letrado de la Administración de Justicia, la debe tener un forense o un especialista técnico del cuerpo de toxicología. Sí, pero tú no le puedes pedir imparcialidad a un ciudadano común, porque no está ahí para eso. Entonces, esta institución del jurado creo que cuanto menos es cuestionable, pero es que encima de todo nos vamos a su articulado principal y es que enumera una pluralidad de delitos pasmosa. Sí. ¿Qué tiene que ver los delitos contra las personas con el cohecho y la malversación de caudales públicos? Que quizá podrían corresponder a un aspecto más técnico, pero bueno, todos nosotros como ciudadanos sí que podemos hablar del cohecho de la malversación, pues esto está mal, pero en cuanto a los delitos contra las personas, como han estado comentando, en cuanto a lo que puede ser un homicidio, un parricidio, no está un ciudadano común preparado para esa tensión ni para dirimir sobre esos hechos. Pues estaría bien un jurado profesional, no 9 ciudadanos comunes, 9 profesionales. Claro, 9 profesionales. Mejor que uno, que un juez probablemente. Bueno, pero yo esos profesionales serían 9 licenciados en Derecho. Efectivamente. Como mínimo. Que haya un forense, que haya un abogado forense. Que son malos días para la tecnocracia, yo lo digo siempre. 9:35 de la mañana, sí, Pepe, último. No, que no hay nadie en España que no conozca el caso Begoña. Yo creo que hasta en la montaña más alta conocen absolutamente todo lo que se habla a favor o en contra. 9:35 de la mañana, tenemos que ir terminando ya la tertulia, hay que ver cómo pasa el tiempo. Sí, es que rápido. Y no nos interesante, damos cuenta. Muy rápido. Qué gusto, oye, Enrique Nieto, Pedro de los Santos, Pepe Ruiz, Juanjo Pelegrín, muchísimas gracias por haber participado, ha sido un gusto, cuánto aprendemos, todo hay que decirlo. Le vamos a poner un continuidad, iba a decir que a lo mejor continúan ustedes con la tertulia fuera, pero les pido que no lo hagan porque si lo hacen nos la vamos a perder, caramba. Así que será la semana que viene si les parece. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De inmediato la última hora será después de un consejo. Onda Regional. Plaza Pública. Noticias.